familia hispana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana en W en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Ay, mis panas mayulleros, ¿cómo se los explico? ¡Qué emoción! Por primera vez en 2 años, WWE regresaba a la Meca, el Madison Square Garden. Debo agregar, un repleto Madison Square Garden para una edición de Candanga con Burundanga de Friday Night SmackDown. Pero antes de eso, quiero recordarles cómo el mes pasado en SummerSlam, cuando Roman Reigns acababa de retener su título universal, fue sorprendido, al igual que todos nosotros, con el regreso de Brock Lesnar. Desde ese momento, no supimos nada de la bestia. Bueno, volviendo al SmackDown, la edición en el Madison comienza con la presencia del jefe tribal, Roman Reigns, diciéndole a todo el repleto Madison: reconózcanme, reconozcan a Papacito Reigns. Pero la fiesta se acaba rápido porque aparece nuevamente Brock Lesnar, quien va directamente al ring a decirle al jefe tribal: ¿tú sabes qué? Paul Heyman sabía que yo estaba en SummerSlam. ¿What? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo importante es que el linaje dice: esto no tiene nada que ver con nosotros, no nos gusta, nos vamos. Dejando al pobre Paul Heyman así temblando frente a la bestia que le lanza un reto a Roman Reigns. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, my name me llamo. ¿A que se le olvidó cómo se llama? is Paul Heyman. Paul Heyman. And for 20 years, Por 20 años yo was the fui advocate el for representante the reigning, del defending, actual undisputed campeón WWE indiscutible peso pesado de WWE. Brock, ¡qué emoción! Lesnar, pero miren la emoción en la Sí. voz de Paul Heyman. Oye, para estar tan cansado, está corriendo demasiado rápido. Esta tortilla se volteó demasiado veloz. Sí, fue maravilloso. estupendo, maravilloso, Paul, sí. Maravillosísimo, maravillosísimo. Como en los viejos tiempos. Sí, como en los Sí, tú viejos y yo. tiempos. Un abrazo. Un abrazo. F5. Chico, es un señor mayor. Roman Reigns fires you, Antes de que Roman Reigns te despida, accept my challenge. acepta mi reto, por favor. What challenge? ¿Qué reto? What challenge? ¿Qué reto? At Mi oportunidad Roman Reigns for the Universal contra Roman title. Reigns por el título universal. Brock, these- You've Brock. got 5 seconds. Tienes Paul. 5 segundos, Paul. Tiene que ser rápido. 5, 4, 3, 2, no. Dios mío, no. Es un representante. ¡Oh! ¡Oh, no! Escapatoria ¡Un para adulto Heyman, mayor! comienza Roman, y viene Roman a la derecha del superhombre y derriba a Brock Lesnar. Es un vocero, un representante. Y venía con otra. Lo carga Brock. Super patada que jala Brock. Y otra más idéntica de nuevo en la misma zona. Brock con lazos para los primos Jey Jimmy Uso. La soga está rompiendo por lo más delgado, papá. Y suplex alemán. Aquí el que se va a mojar ni que saque 3 paraguas. ¡Oh, Dios mío! Y para Jey. También Jimmy y Jey ya padecieron. Bueno, pero Paul. Miren la mirada de miedo de Roman Reigns y los ojos decididos de un tipo que quiere levantarle el campeonato universal al jefe tribal en Brock Lesnar. Perdón, Paul no aceptó el reto, para nada. Sigue siendo un empleado de Roman Reigns, creo. Aunque, repetimos, la emoción que sintió cuando pronunció el nombre de Brock Lesnar me dejó un poco, dubitativo. La bestia no está jugando, este hombre no juega, esta bestia va enfocada y va por algo, el campeonato universal. Báilame ese trompo en la uña. Sin embargo, me preguntaba, oye, ¿y esta visita inesperada a Suplex City cómo afectaría a los Usos? ¿Por qué digo esto? Recuerdan que hace 2 semanas se hicieron descalificar en un combate por equipos contra The Street Profits. Bueno, en esta edición de SmackDown, frente al Madison Square Garden, se enfrentarían nuevamente a The Street Profits, pero por los campeonatos en pareja de la marca azul. ¿Cómo se medirían los Usos contra los retadores sabiendo que el jefe tribal estaba ahí al lado de ellos en la esquina viéndolo todo? ¿Tendrían los Usos lo necesario después de esta visita inesperada a Suplex City para retener sus preseas en pareja de SmackDown?
Sacudió a Jimmy y lo remata con ¿Viste? rota derecha de Quijada. Hubo relevo, Cabrera, se hicieron los motolitos, hubo relevo, yo lo vi. Hay relevo también en los usos. Super patada por Angelo. Desde lo alto. ¡No! Lo reciben con ¡Esto las es rodillas en ilegal! alto. ¡Qué gran gira Mateus aquí! mío, no, Le cae encima por con trampa, super plancha. no. Encima van a ganar los títulos aquí. Por tramposo. Los Street Profits, pero Por tramposo con la interviene guillotina, Roman bien Reigns, hecho. está atacando salvajemente con guillotina. Por tramposo. A Montez Ford. Por tramposo y por tramposo. El tramposo aquí ha sido el campeón universal. Hicieron un relevo chucuto en la esquina. Nadie lo Relevo, vio excepto yo, exacto. parece. Tú mismo lo viste, lo cantaste, hicieron el relevo, lo hicieron rapidísimo, pero sí, el relevo existía. Mira, Montefort se quedó escondido debajo para que los usos se confundieran. Así Ay. no se puede ganar por tramposería, no. Los que hicieron trampa aquí fueron los usos. Bueno, pero ya afuera está. está rematando Angelo entre Jimmy y Jey Uso. Ganó The Street Profits. Ya está, ganaron la Retienen los títulos contienda. porque, lógicamente, Bueno, eso es otra cosa, una cosa. los otra cosa, otra campeonatos cosa, otra no cosa. cambian de manos por descalificación de los campeones. If Brock Lesnar wants it, then he's gonna get it. ¿Saben qué? Si quieren postre, Brock Lesnar le voy a dar flan de coco porque lo voy a destrozar tan pronto como termine de destrozar a Finn Balor. Hablando de aplastar a Raimundo y todo el mundo, Roman, pero aquí viene el príncipe. ¿Qué es esto? El Club Balor está de regreso aquí en su apogeo en el Madison Square Garden. Pero está entrada. Creo. La semana pasada yo no vi. Sí. Una No luz puedo roja. creerlo. Pero es ¡No! cierto, es el demonio. ¡No! Es el demonio. Por eso la luz roja, sí la vi entonces la semana pasada. Por primera vez en SmackDown, el demonio está aquí. El alter ego de Finn Balor. ¡Qué momento! Entonces, ya no es el príncipe, sino el demonio quien tendrá la lucha por el campeonato universal contra el campeón. Roman Reigns no va a enfrentar al príncipe Finn Balor, sino al demonio en Extreme Rules. Bueno, cuando lo presiona mucho, su personalidad cambia para peor del que lo haya presionado. Aquí viene Finn Balor. Amigos, solo puedo decir algo. Prepárense para una lucha de ensueño. De Candanga con Burrundanga y de antología. Miren cómo se están aniquilando con las miradas. Familia, gracias por acompañarnos. Qué bella velada aquí en el Madison Square Garden, Marcelo. ¡Wow, amigos! El demonio Finn Balor está de regreso. En un sorprendente giro de eventos, el demonio ha emergido para enfrentarse al jefe tribal por el campeonato universal en Extreme Rules. Averigüen si Finn Balor tiene lo necesario para destronar a uno de los campeones universales más dominantes de todos los tiempos en la noche del año donde WWE va a lo extremo. Buenas noches. El 26 de septiembre es la única noche del año cuando el universo WWE va a lo extremo. Extreme Rules. No hay discusión alguna que lo extremo se acerca, y lo hemos visto adueñarse de todo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que esta será la noche más extrema en la televisión. Le aconsejamos a todos nuestros televidentes que lo vean, pero no digan que no se lo advertimos. Mi pana mayullero no sé cómo lo logró, pero la víbora Randy Orton convenció a la autoridad, al poder, a los que mandan para que la lucha que iba a sostener contra Bobby Lashley por el campeonato de WWE en el evento Extreme Rules se adelantara para el pasado Monday Night Raw. ¿Se imaginan? Obviamente, el todopoderoso campeón Bobby Lashley estaba más prendido que bombillo de 200 vatios. Estaba completamente molesto, él no se esperaba eso. Y para colmo de cosas males, durante toda la noche Biggie estuvo brincando en el programa Raw recordándole a todo el universo que esa noche iba a ser efectivo su contrato de Money in the Bank contra quien fuera que ganara la lucha por el campeonato de WWE. ¡Qué noche! No. Enough of
Eso no va a pasar. Ya, basta. Como este es el más grave error de tu vida, retarme por mi título esta noche. ¿Por qué? Me va a dar mucho placer destrozarte por todas partes del ring. Destrozar tu debilucho cuerpo. Destrozar los añicos por todas partes de este ring. Y si tan solo te acercas a mí con ese contrato, te lo voy a meter tan profundamente en el trasero que vas a poder saborear la letra menuda. Esto que está aquí. Ese maletín también. Esto que está aquí. Está provocando esto va campeón. allá. Está provocando campeón. Cuidado, Bobby, que puede ser una trampa. Una trampa. Cuidado, Bobby. Se lo dije. Sin avisar, regado para Bobby Lashley una vez más. Cuidado. Tercera semana consecutiva. ¡Ay! RKO de la nada para no variar. Pero se imaginan, si eso pasa más adelante, entonces formalmente en la lucha que sostendrá contra Bobby Lashley, el todopoderoso por el campeonato de WWE, podríamos tener un nuevo campeón de WWE y un 15 veces campeón del mundo en Randy Orton. ¡Wow! Y si consigue candado del dolor, Lashley puede ser todo para Orton aquí. Y el sudor puede estar ayudando a Randy Orton porque de alguna forma los brazos del campeón se resbalan. Han dado que no funciona, recibe codazo en la cara. ¡Oh, Dios mío! Regado de la nada para Bobby Lashley. Mira qué A ver inteligente si es. puede aprovechar esa bella oportunidad Randy Orton. Tiene que salirse, tiene que sacarse. Sí, el polvillo de encima. Y MVP estaba alando por un brazo para poner bajo el plano vertical Sí. de las cuerdas al campeón. Bueno, no es lo más que puedo aplaudir. Sin embargo, lo puedo aplaudir por inteligente. Enojadísimo Riddle con MVP. Atrás. Mira lo Y viene arrinconado. Randy la víbora. Desarma a MVP. Regado de la nada para MVP. Afuera del ring quedó privado MVP. Él no está aquí en carácter de superestrella, él está aquí en carácter de representante, de compañero, Y de Riddle se mofa de él. apoyo moral. Pero no puede salirse de concentración. Randy Orton no puede descuidarse del todopoderoso. Yo pienso que acaba de perder un montón de tiempo valiosísimo por culpa de Riddle. Así lo veo yo. No sé si se ha recuperado. ¡No! No sé si se habría recuperado, ¿verdad? Si esa lanza fue definitiva, la segunda. 1, 2 y retiene el título. Bobby Lashley sigue reinando como campeón todopoderoso de WWE. Se metieron con MVP y pagaron caro. Bobby Lashley sigue demostrando que estamos en la era todopoderosa de WWE. Parecía que todo había terminado para Bobby Lashley. Pero qué manera de regresar al combate con tremenda segunda lanza poderosa a fin de retener el título. Vimos en Bobby Lashley que ahora castiga brutalmente de cara contra una esquina a Riddle y lo tira a través de las cuerdas afuera y va a seguir dándole y no consejo. Bueno, obviamente, ellos son culpables de lo que le pasó a MVP y él tiene que cobrársela. Oh, estas son las consecuencias de la intromisión de Riddle. ¡Brutal castigo! Las costillas impactando el poste. ¡Qué horrible ese impacto para Riddle! Nadie puede detener a Bobby Lashley. Bobby Lashley, como lo señalaste hace rato, no tiene en este momento competencia dentro de esta marca, ni creo que Dominó. ninguna marca. Soportó castigo y triunfó. No fue fácil, pero lo hizo. Y ahora miren eso. Urinagi contra la mesa para Randy Orton. Así se demuestra por qué él es el campeón. Así se demuestra por qué este hombre es imposible de vencer. Oye, se lastimó el solo. Me parece que al aplicar el Urinagi se hizo Sí. daño con la mesa ahí en la rodilla izquierda. Bobby Lashley. Bueno. Aquí está. Qué demostración de dominio, de recuperación, de Oh, ser no, Dios mío, no, Dios mío, resistente. no, Dios mío, no, Dios Aquí viene el mío, hombre con el contrato de Money in the Bank en el maletín. Dios mío, no, Dios mío, no. Y él lo había anunciado, lo va a hacer realidad. Y lo ha aquí. anunciado tanto que yo pensé que no lo iba a hacer, que había estado Viene simplemente el amagando. árbitro, está lastimado Bobby Lashley. Quiere el combate, quiere hacer efectiva la oportunidad titular en este momento. Biggie no quiere saber nada de él, Bobby Él Lashley. no puede competir, no puede competir, no La puede lucha competir en este va, la lucha momento. va, la lucha va. No puede competir en este momento. Si Biggie está haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank. Ay, ese segundo. Viene Biggie a toda máquina. ¡Oh! Pierna. De frente, la clipeada la rodilla, lastimando aún más esa parte del cuerpo Dios de mío. Lashley. Lo carga, lo tiene preparado.
poco ante la posibilidad del gran final. Y contraataca con tremenda lanza. Bobby Lashley, increíble. Justicia, Mayuya. Cubre Big, enganche. 1, 2, y por poquito sigue reinando. Pero no, esto no ha terminado. Pero qué clase de campeón es Bobby Lashley, todopoderoso. Así como está Carlos Gira adelante de esta manera, embistiendo. Big está descansadísimo. Con una llanta bajita, con una goma mala, como dicen por ahí. Tuvo la potencia física para arremeter con tremenda lanza. Bobby Lashley cargando a Biggie. Biggie se le escapa, va al contraataque. Levanta él a Bobby, lo tiene sobre el hombro derecho. Cuidado, cuidado. Gran final, gran final. Podemos tener un nuevo campeón de WWE. Encima Biggie, 1, 2 y Biggie es el nuevo campeón de WWE. Es increíble porque históricamente todos los que han anunciado demasiado el canjeo del contrato no terminan siendo victoriosos. Y este hombre acaba de revertir esa filosofía. Lo dijo claramente. 1000 veces lo anunció. Y el resto del grupo de New Day celebrando con Biggie en la mitad del ring. Se ve Woody Kofi Kingston. Mira, Carlos, te voy a decir dos cosas. Una me duele decirla, pero es verdad. Este hombre ha trabajado muy arduamente para llegar a este lugar. Y de verdad, dentro de todo, celebro que a nivel individual consiga algo tan importante para su carrera porque él es extraordinario. Pero en su momento no puedo aplaudirlo porque Bobby Lashley estaba lastimado. Él lo hizo a propósito. En eso estoy de acuerdo. En cualquier otro momento hubiese sido una gran victoria para Biggie, pero el campeón estaba prácticamente imposibilitado. Y es verdad. De poder defender el título. Estaba lastimado, no podía caminar. De hecho, miren cómo está. Un contrato de Money in the Bank de esa potestad, yo lo entiendo. Pero eso para mí enloda un poco este momento tan maravilloso para Biggie. Sacó mucha energía de la nada Bobby Lashley. Pero este tiene que ser, sin lugar a dudas, es el triunfo más grande en la carrera de Biggie. Nuevo campeón de WWE. ¡Qué manera de cerrar con broche de oro la noche, familia! Buenas noches. El 26 de septiembre es la única noche del año cuando el universo WWE va a lo extremo. Extreme Rules. No hay discusión alguna que lo extremo se acerca y lo hemos visto adueñarse de todo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que esta será la noche más extrema en la televisión. Le aconsejamos a todos nuestros televidentes que lo vean, pero no digan que no se lo advertimos. Mi pana mayullero, paren la prensa, porque quiero recordarles que WWE va para de gira que pasa por Puerto Rico y otros países maravillosos, pero Puerto Rico es el 2 de octubre, un sábado en el Coliseo, donde los esperamos a todos, porque los boletos ya están disponibles. ¡Ah, qué noche! Ahí estaremos con WWE para ustedes. Sin embargo, antes de esa emoción, quiero recordarles que la lotería de WWE comienza la noche anterior, 1 de octubre, en SmackDown y continúa el 4 de octubre en Monday Night Raw. El panorama de WWE, amigos, puede cambiar nuevamente para siempre. ¿Dónde terminarán las superestrellas? Pero como dice el jefe McMahon, el que menear se mata. ¿Dónde caerán las superestrellas? ¿Quién sabe? Y si me mandan a mí para Raw y a Michael Cole para... No, este programa no me lo quita nadie. Este es mi programa WWE en español, donde siempre tienen las puertas abiertas. Amigos, gracias por acompañarnos. Por hoy se me acabó el tiempo, pero aquí los espero la próxima semana para ponernos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. No, así no. Cabalgan, cabalgan. Ajá, ajá, ajá. ¿Vieron? Esto es ritmo. Esto es ritmo. Michael Cole no hace esto. No, que va. Bueno, no, soy un genio. Yo soy un genio.